Rusia 2018, y de los 32 equipos que ya presentaron sus listas y que si va fulano y mengano y que se lesionó Dani Alves, no, nos interesan solamente 3. Y esos 3 son Corea, Alemania y Suecia, porque son los de la primera fase. Los muy optimistas dicen que hay que esperar el 5.º partido. Los muy pesimistas dicen ni siquiera vamos a calificar. Los que están entre uno y otro lado dicen ojalá califiquemos en primero y no en segundo para que no nos toque Brasil después. Estamos haciendo conjeturas. Nuestros jugadores están listos con el profe Osorio, está la lista, están los lesionados, ¿se van a recuperar o no se van a recuperar? Todo lo conoceremos el domingo 17 de junio en el arranque de la selección mexicana ante Alemania. Mientras, el proyecto de Osorio, lo que piensan ellos para después. Hoy con nuestros compañeros analizaremos el ya inminente Campeonato del Mundo con la realidad para nuestra selección nacional. Comenzamos. Y bueno, tal como lo comentamos, ya las 32 selecciones con su lista de 23 y algunos, como puede ser Jorge Sampaoli, el de Argentina, tapándose y diciendo, pues llamo otros, bueno, él llamó hasta 38, otros 15, por todos aquellos que dicen que lleve, pero ya que esté yo en Europa, ya pongo mis 23, que pueden comenzar con el club de los amigos de Lionel Messi y los demás. Juan Carlos Osorio también, nada nuevo bajo el sol. Joaquim Low, que hace una combinación. En fin, todo eso estaremos platicando con, pues, antes que todo, mis amigos y conocedores, reporteros también, que eso es lo importante, que están ahí en la batalla. Pues comenzamos contigo, Armando López. Armando, una vez más, bienvenido. No, gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Estoy, lo puedo decir, emocionado, porque este tipo de eventos los esperamos cada 4 años. Lo que no me emociona tanto es que México podría perder una racha positiva de 5 Copas del Mundo sin perder el partido inaugural, ¿no? Ya estaremos hablando de eso. Chava, yo me conformo que aunque lo pierda, pasemos, ¿no? Sí, claro. Bueno, contra Noruega nos ocurrió. Sí. Perdimos el primer partido. En el 94. En el Estados 94. Unidos, sí. Salvador Aguilera, director del Esto, y además, más que todo, mi amigo. Y también, siempre en la batalla. Estaremos, le aviso de una vez, le comento, estaremos en Rusia 2018, estaremos Salvador Aguilera cubriendo a la selección mexicana. Yo estaré más como satélite por otros lugares, pero estaremos enviando, y Armando estará aquí como dentro del estudio, y de esto ya platicaremos cuál será el sistema. Pero, mi querido Chava, pues sí, ya nos tocó perder varios partidos y nos hemos levantado. Sí. Un gusto saludarte, Alfredo, Armando. Realmente la selección ha tenido eso, ¿no? Yo entiendo que en Estados Unidos 1994 tenías prácticamente la localía, con todos los aficionados mexicanos apoyándote. El equipo se sintió con el compromiso de decir, bueno, pues en el siguiente partido me tengo que reponer. El apoyo fue incondicional, recordarás, para la selección mexicana, y se repuso de ese primer tropiezo. Yo no espero ese mismo ambiente en Rusia. Si tropiezas frente a la selección de Alemania y te vas a Rostov, no creo que... Sí, los mexicanos están por todos lados, pero no creo que tengas tanto apoyo en Rusia como lo tuviste en Estados Unidos. Y estamos listos para aprender ya esta aventura mundialista. Exactamente, pero recordar que en Estados Unidos 94 eran 24 equipos y pasaban los mejores terceros lugares, y de eso nos beneficiamos, ¿te acuerdas? Sí. En aquel empate múltiple, y esa es una anécdota, cuando Miguel Mejía Barón decide colocar de inicio, de arranque, cuando ni Armando, ni Chava, ni el propio Cadáver Valdés pensaba que podía arrancar, claro. y de repente lo ves, y el Cadáver Valdés, y le dio el pánico escénico, Armando, ¿lo Sí, recordarás? claro. Jugando por la banda de la derecha, que fue una sorpresa más allá de lo futbolístico. El peinado pasó sin duda alguna A la historia. a la historia. El Cadáver Valdés, lo lamentable es que después de eso pues, se perdió en todos los ámbitos, sobre todo futbolísticos. Ojalá que no tengamos una sorpresa de esas en Rusia 2018, Alfredo. Y hemos comentado, no es una indiscreción, pero Miguel Mejía Barón, que señala que es una de las 2 únicas cosas que se arrepiente de aquel mundial. Dice Miguel, platicando ampliamente con él, no hace un tiempo que no lo veo, pero tenemos una muy buena relación. Me decía Miguel Mejía Barón, yo debí intuir, cuando sube al autobús con ese adefesio de peinado, debí intuir, este hombre está agarrando el peinado como su seguridad. El Cadáver Valdés, porque bueno, ese peinado no lo usó ni cuando le hicieron la novatada en la prepa, ¿no? Sí, bueno, recordarás que en el 2002 Torrado
salió pelón. Sí. Entonces, de repente, algunos jugadores como que tienen eso y él, me imagino que dijo, pues también hay un poquito con Misael Espinosa, ¿no? Que se dio esta situación, pero de repente algunos jugadores han hecho eso, ¿no? El quererse ver distintos, ¿no? A mí me gustaba el look de Torrado en el 2002, todo pelón, ¿eh? Se veía pelón. Sí, con autoridad. Y aparte, que si fuera así, si todavía le tocara a fuera Rusia, dirías, Torradovsky, ¿no? Así sería poco, ¿no? Claro, ninguno, y que por cierto nunca llegó, ninguno como Lugo, ¿te acuerdas? Aquel jugador del Atlante. Que se tiñó el cabello de un amarillo, castígame la retina, y él decía, es para que me vean, porque si no, no me ven. Sí. Y pues nunca lo vieron. Bueno, sí, jugó con Cruz Azul buenas Cruz Azul temporadas. También, ¿no? sí. Jugó buenas temporadas con Cruz Azul. Pero dentro de todo esto, para los que hace días, cuando se presenta la lista de 23 convocados por Juan Carlos Osorio, y se señala a los lesionados y los que posiblemente estén, yo, ¿qué te diré? Al final de cuentas, esto ya no fue de méritos inmediatos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, de méritos de quién es el que está mejor, sino quiénes en el club de Toby son los 20 que ha traído siempre, Armando. Sí, desde que empezó este proceso, Juan Carlos Osorio dejó muy en claro que las oportunidades iban a ser muy pocas. Todavía recuerdo aquella conferencia donde explicaba el por qué no entraba dentro de su primera lista de 28 Rodolfo Pizarro, porque señalaba que competía contra elementos que en su posición, desde su punto de vista, tenían mayor calidad. Aunque no estuvieran en el mejor momento, tenían mayor calidad. Y que Rodolfo Pizarro había recibido una enorme oportunidad en el partido amistoso ante Croacia y que no la supo aprovechar. Creo que sí fue injusto Juan Carlos Osorio en el sentido de que no le dio las oportunidades necesarias para el que muchos consideran el mejor medio punta actualmente en el balompié mexicano. ¿Concuerdas? No, para nada. Mira, desde aquel día que se dio la lista y lo hemos venido platicando, yo creo que todos sabíamos, y tú mencionaste a Mejía Barón, por ejemplo, ¿no? Mejía Barón, ¿cuánto tiempo tuvo a los jugadores? Y sabíamos a qué jugaba Mejía Barón, y lo veíamos, y la selección estaba estructurada. Era difícil ver de repente esa sorpresa que mencionaron del cadáver Valdés, pero sabíamos a qué jugaba y qué quería Mejía Barón. Ahora, Juan Carlos Osorio no tiene esa posibilidad, son demasiados jugadores en Europa, le está apostando a la continuidad que él tuvo con los jugadores que trabajó. Y yo creo que hay una identificación de esos jugadores con lo que pretende Juan Carlos Osorio. Yo soy de los que sigue sin entender a qué juega la selección, pero bueno, le doy el beneficio al técnico de que pueda trabajar con lo que ha venido trabajando para no caer en improvisaciones de, entonces pongo aquí a Pizarro, que tuvo muy poca actividad, o pongo al Gallito Vázquez. ¿Cuántas veces jugó el Gallito Vázquez, no? Sí, es decir, los llamo de relleno para que no digan que no. Que no. Y la excusa que presentó en aquel entonces y con la que se sigue él soportando es que le faltan 20 centímetros de estatura al Gallito Vázquez, ¿no? Entonces, en su época Alberto Coyote jamás hubiera jugado tampoco, ¿no? No, pero le sobra talento, que eso es lo importante. Y agarrar muchas veces jugadores que están en el momento. Pero insisto, entiendo al técnico que no tuvo la posibilidad de hacer esas largas concentraciones que antes se tenían, de poder llamar a varios jugadores, de tener tal vez más partidos amistosos. Es muy complicado que la selección actualmente pues, pueda tener con el equipo base que va al Mundial 10, 12 partidos. Imposible, ¿no? Entonces tienes que jugar 2 o 3 previos a la Copa del Mundo y con tal vez la desventaja de esos 5 jugadores que se convocaron inicialmente lesionados, que Andrés Guardado, que Reyes, que los Dos Santos, en fin, ¿no? Entonces, Araujo, creo que todo ese tipo de situaciones llevan al técnico Juan Carlos a decir, me muero con lo que tengo, con lo que he trabajado. Y creo que es válido para el director técnico. Bueno, sin duda. Sin embargo, perdimos aquella ventaja que teníamos de ser un fútbol más casero, porque nuestros técnicos nacionales, ¿qué te gusta? Hasta el 2010, nuestros técnicos jugaron con jugadores de casa, porque no teníamos tantos jugadores en el extranjero, y esa era la selección, y por ahí 1 o 2 que estuvieran, Rafa Márquez ya sabías que iba a venir a jugar, 2 que estuvieran por acá, y entonces tenías esa oportunidad de contar con los jugadores. Bueno, hubo concentraciones como la de La Puente de 40 días. Sí, claro. De Claro, 40 días, ¿no? sí. Sí. Nerviosas. Monjes Cartujos se quedaban chiquitos, ¿no? Junto a ellos, ¿no? 40 días de concentración. Pero hoy tomamos el ritmo que traen todos los equipos en el mundo. Tráete acá, ya no ve a San Paolo y ve Colombia, que te comentaba el otro día. Se me hace raro que haya delanteros en México
colombianos que no estén convocados. Y tú me decías que con lo que tienen, con lo que tiene Europa, pues digo, Sí, ¿ya para claro. qué? Sí, no, y a muchos se les hace raro, por ejemplo, que con Alemania no vaya Mario Götze, ¿no? Por ejemplo, el hombre que les dio el título, el gol en aquella final ante la selección de Argentina. Pero Alemania es de las pocas selecciones en el mundo que se puede dar el lujo de dejar a grandes jugadores que todavía podrían tener actividad en esta Copa del Mundo fuera de una lista. Algunos que se retiraron incluso hasta por decisión propia, con todas las facultades de estar en plenitud de competencia. Caso Philipp Lahm, por ejemplo, para muchos el mejor lateral que ha tenido Alemania en los últimos años. Pero volviendo Y al el tema, mundo, para ver un sí, de lateral acuerdo. como Y Lames. cortito de estatura, ¿eh? Y cortito de estatura. Ese no lo hubiera convocado Juan Carlos Osorio. Tienes todo, y Schwarz, Weinsteiger, sí, que se casó con Ana Ivanovic, sí. guapísima también, Ajá. que ella medio retirada también del tenis, Sí. y a los dos están en unas en actividades filantrópicas sensacionales. Pero este hombre se retiró cuando todavía tenía, pero Claro. ya veía, sentía pasos aquí atrás de jugadores alemanes, que tiene una ventaja Alemania contra México en eso. Su fútbol es más casero y sus figuras están en Alemania en la mayoría. Sí, bueno, y de repente repatriar a alguno no está tan lejos. También lo que yo destacaría es el nivel de competencia que tiene la selección de Alemania, porque dice, bueno, con un equipo alterno gané la Copa Confederaciones, y esos jugadores, ¿qué quiere decir? Que me están pidiendo una oportunidad en la selección mayor, en la Copa del Mundo, en el Mundial. Entonces, ese nivel de competencia que se genera es una barbaridad. Puedes dejar fuera al que sea. A Müller lo puedes dejar fuera si quieres. Que por cierto, en la convocatoria que hace Joachim Löw, se quita de broncas y dice, ahí están mis 23, más un portero por si Manuel Neuer no está listo, y trae a 12 jugadores del Campeonato del Mundo, y los otros 10 son los que ganaron la Confederación. Ese es un cambio generacional maravilloso. Totalmente. De un rival de grupo. Tenemos una pausa. Regresamos. Y bueno, esas son las emociones que genera nuestra selección nacional. Y bueno, podríamos decir el orgullo de mi nepotismo, ¿no? Mi nieto Arturo, que es el que estaba ahí. ¿Qué partido estábamos ahí, Arturo? ¿México? México, ¿Curazao? Curazao. Y ese, después de haber fallado México, ¿cuántas no te acuerdas? Sí, sí, sí. Y luego de que tú le gritabas mucho, ¿a quién le gritabas? A los que estaban en el costado, decías, ¿no? Les gritabas a uno y te sabías los nombres de todos. Sí, sí. Sí, y hasta que por fin metió el gol, ¿no? El equipo mexicano. Y le ganamos a Curazao, vaya hazaña. Imagínate. Pero para que veas las emociones, el fútbol genera emociones. Rápidamente, Arturo, ya que estás aquí de visita con nosotros, platícale a Chava y a Armando. Si fuera el partido México-Alemania, ¿tú cómo jugarías? ¿Qué selección pondrías? Yo creo que Ochoa, Moreno, Diego Reyes, Layún, Salcedo, los medios Guardado, Jonathan, Herrera y Aquino, y los delanteros el Chucky y Vela, ¿No llevarías a Rafa Márquez? en la banca. ¿Lo tendrías en la banca? ¿Y qué? ¿Lo meterías después o cómo sería? En el segundo tiempo, ¿Y alguna razón? porque pues, ya está grande, yo creo. Ah, ok. ¿Y de Alemania, a quién tendríamos que vigilar mucho? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que a Özil y a Müller. ¿A los que hay que cuidar? Sí, ¿Y ya con este cuadro lo tendríamos? yo creo que sí. Bueno, ya está. Pues muchísimas gracias, Arturo. Te presentamos ahí en la parte emotiva. Ahí está con nosotros. Y así como Arturo, usted platica hoy con muchos niños. A mí me impresiona y me maravilla cómo los niños tienen así el fútbol desmenuzado, Sí. por la ventaja de la televisión, por la ventaja de los medios. Y si son fanáticos, son así de aficionados y de fanáticos. Y más allá, a partir ya de esta fecha, el país contrata a 100 millones de entrenadores. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Tú eres uno de ellos? Sí. Gracias, Arturo. Y bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Sí, pero ¿cómo se confía en jugadores importantes y que él mencionó, por ejemplo? Yo confío, igual que él, en Guardado, por ejemplo, desde que se dio la lista, pues ahí
tachado como con el asterisco de lesionado, ¿no? Menciona, por ejemplo, a Jonathan Dos Santos. Yo también estoy de acuerdo con él. O sea, Jonathan Dos Santos sería un jugador importante también para estar jugando frente a la selección de Alemania. Y pues también mencionó, por ejemplo, a Diego Reyes. Yo también creo que Diego Reyes es una muy buena opción. ¿Sabes por qué? Por la estatura. No tenemos tantos jugadores tan altos. Entonces, hay jugadores que estoy completamente de acuerdo con Arturo. Yo también pondría, el asunto es que lleguen a tope futbolísticamente hablando. En un tema en donde, pues de pronto dices, el que va en sentido contrario al periférico es el profesor Osorio, porque la lógica, el sentido común, que a lo mejor no es el más común de los sentidos entre los técnicos, te dirías, bueno, es que Jonathan es tan polivalente, ponlo como quieras, pero él se convierte en un recuperador maravilloso, sin necesidad de que le digas que sea recuperador. O sea, sería un strike cantado. Pues no. ¿No? Pues no, dice Osorio que no. Ya tú ves que de repente él pone a otro, ¿no? Pero al final de cuentas, el sentir es este, ¿no? En algo estoy de acuerdo con Arturo. Fíjate que mencionaba que Rafael Márquez puede ir a la banca, ¿no? Lo está tomando en cuenta. En lo que no estoy de acuerdo es que dijo que a los 39 años estaba ya grande. Imagínate, nos pasaba a dar a todos, ¿no? Acá un bofetadón. No, pero si las circunstancias del partido te permiten estar empatando con la Alemania, que la ventaja es que lo vas a enfrentar en su primer partido, en el partido debut, que no deja de ser peligroso, pero que no va a traer una dinámica como en el tercero, en el cuarto, que ya juega en la Copa del Mundo, puede ser una ventaja para México. Rafael Márquez es el hombre que va a entrarle a dar la seguridad total, no como un defensa, sino como un contención que aparte le puede dar salida y en los remates de cabeza nunca deja de ser peligroso. Creo que lo que dijo Arturo me parece severamente atinado, ¿eh? Lo único que yo me pregunto es por qué no puso al Chicharito ahí enfrente. Sí, lo dejó en la banca. Es una buena pregunta, pero y que ya nos contestará en su momento, pero que ya nos contestará también el profesor Osorio. Porque si tú recuerdas, hemos tenido cargando la fama del Chicharito a lo largo de, ¿qué te gusta? Han sido los 3 mundiales. Y tú recordarás, el último mundial no era el mejor delantero de México. Oribe Peralta hacía goles por racimos, que hoy no ocurre. Sí, no ocurre. Y sin embargo, había que irse con el Chicharito, pues porque es el Chicharito que ya había pasado a estar en el Real Madrid por lo del Manchester United. Esta parte, ¿tú crees que pese otra vez ahora con el profesor? Alfredo, ¿desde cuándo se habla en el fútbol mexicano de las vacas sagradas? ¿Desde cuándo? ¿No? Desde Chava Reyes, entonces, Toño Carvajal. Imagínate nada más que de repente el máximo goleador histórico de la selección mexicana lo dejaras en la banca. Ah, y quedemos en 0. ¿Y dónde está el goleador histórico de la selección? Claro. ¿Y por qué no puso al Chicharito, no? ¿Por qué no le metimos gol? Es que no puso al Chicharito de inicio. Entonces hay muchas situaciones. Ahora, lo deja en la banca. Irving Lozano, como dijo, Irving Lozano y Vela hacen algo importante en el ataque. Bueno, qué buena decisión de Osorio, ¿no? De dejar y darle la confianza a un jugador que está en su momento como Irving Lozano. Yo lo estoy viendo como titular frente a Alemania, Irving Lozano. Si sientan a Irving Lozano, estamos respetando entonces demasiado a las vacas sagradas de la selección mexicana, ¿no? Exactamente, pero y vuelvo al tema. Fíjate que en Argentina está esta leyenda no leyenda, que dice, leyenda urbana, que dice que al Mundial, como a Copa América, asiste el club de amigos de Lionel Messi. Y dices tú, a ver, ¿cuál es el club de amigos? Pues el Chino Romero, que no es titular, ni lo será mientras esté ahí David De Gea, ¿no? Higuaín, jugador casi odiado en Argentina. Está también el Fideo, Di María. Di María. También ese es el Kun Agüero, repudiado por la vaca sagrada de Diego Armando Maradona. Son parte, y aparte está 4 o 5 jugadores más. Ese grupo más otros. Tiene la jerarquía, por supuesto, Lionel Messi, decir, con ellos me siento más cómodo. Cosa que nosotros no tenemos y que se necesita ser un jugador de este nivel. Nosotros tenemos a ese grupo de 20, que es un grupo cómodo. Esa sería la definición, salvo que ustedes me corrijan. Un grupo cómodo que está convencido de lo que quiere el profe Osorio. ¿Por qué están convencidos? Porque a todos les garantiza jugar. Y de hecho todos han jugado, y de hecho todos tienen muchos minutos. Y a los que no, como es el caso de Pizarro, o como sería el caso del Gallito, los pones en uno de estos partidos moleros sin importancia, 14 minutos, no hace nada y dice, yo le di su oportunidad. Claro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Me gustó eso del club de Toby, porque Sí. yo creo que la selección mexicana también se convirtió en el club de Toby, y no solamente en este proceso. ¿Por qué la Volpe no llamó a Cuauhtémoc en el 2006? Porque era el club de Toby. Y
Cuauhtémoc no encajaba en ese club. Entonces, para tratar de mantener a la selección tranquila, el grupo sano, entre comillas, pues bueno, el técnico respeta ese proceso de los jugadores a los que ha convocado y con los que ha venido trabajando, se cierran prácticamente las filas ahí y pues bueno, de repente no pueden aparecer jugadores como mencionamos al principio del programa, como Pizarro, como el Gallito Vázquez. ¿Por qué? Pues porque ya está decidida prácticamente la selección en todo este proceso, no es de en el último mes o en la última semana a quién voy a convocar. Y además te compro la idea que comentabas en el bloque anterior, que eso es muy importante. Con los únicos que ha jugado es con ellos. En concentraciones cortas como la Copa Oro, los torneos oficiales, porque luego que hubo que dividir Copa Oro, Copa América, no funcionamos ni allá, ni acá, ni acullá, pero las concentraciones para los partidos FIFA es con los únicos que ha trabajado y tiene un verbo maravilloso porque ya los convenció. Pero, Armando, resulta que Suecia, que califica perfecto, que se mete a la Copa del Mundo, que es nuestro rival, nos da una mala noticia hace unas semanas. El grupo decidió no aceptar a Zlatan Ibrahimovic. Y tú dirías, oye, ¿es una mala noticia eso? Pues estamos hablando de uno de los 5 mejores jugadores del planeta. El argumento de los jugadores fue, nosotros calificamos sin Zlatan. No nos los traigas porque vas a romper el grupo. Lo mismo pasó en esa decisión, recordarás, rumbo a Alemania 2006, cuando ese grupo de los atlistas, de Pavel, de Rafa, de Cepeda, todos ellos no querían precisamente a Cuauhtémoc Blanco. En el 98 no querían a Carlos Hermosillo y terminó Manolo Lapuente dejando también al que en ese entonces era el goleador de México. Pero era el 3 veces goleador, pero hay que acordarse que llevabas apenas un par de años de que había sido acusado de oreja de la selección. Oreja significa el que se averigua todo y le echa los chismes por acá. El grupo no quería a Carlos Hermosillo, no lo quería. Y sin embargo fue un exitazo el 98. De acuerdo. Ese es un punto, pero sí, muchos lo exigían. ¿Cómo? No es posible. ¿Qué pasó? ¿Sague? Sague, por ejemplo, otro ejemplo. El club de Toby no es algo malo, es un mal necesario porque pasa en muchas de las selecciones del mundo. No estoy seguro si esto pueda suceder, por ejemplo, en Alemania, pero en Brasil, en Argentina, en la misma selección mexicana, es un club de Toby, a final de cuentas, el que representa a toda una nación. Ese no es el problema. El problema es que dónde juegan esos elementos con tal de tener la oportunidad, dónde acepta el jugador estar actuando en el terreno de juego en posiciones que no domina, en posiciones que son improvisadas. Yo insisto, Jesús Gallardo no es defensa lateral, mucho le tendría que aprender, por ejemplo, a Marcelo, lo que es un defensa lateral, arriba y abajo, jugando por la banda de la izquierda, y Jesús Gallardo es un elemento que aporta arriba, pero que jamás lo va a utilizar Juan Carlos Osorio ahí. Entonces, el problema no son los jugadores ni el club de Toby, el problema son las posiciones asignadas por un estratega que nos ha hecho bolas a todo el mundo, estarás de acuerdo, ¿no? Y tú estarás de acuerdo que en la liguilla que acabamos de vivir, pues todavía te queda en la mente lo nada rescatable de Pumas, salvo Jesús Gallardo. Sí. Mira, ya se metió un tema muy, muy tremendo, Armando. Yo entiendo las ideas que quiere tal vez plasmar el técnico Juan Carlos Osorio, buscando la dinámica del futbolista, pensando que en un torneo tan corto y el esfuerzo es tan grande, las rotaciones te podrían servir en algún momento. Ojalá que le beneficie. Lo que yo no estoy de acuerdo es que estudias tanto a los rivales que modificas tu forma de jugar partido a partido, y entonces, en ese momento, ya le estás dando ventaja al rival porque te estás adaptando a lo que ellos te van a proponer, más no vas a imponer tú tu estilo de juego. Se llama jerarquía y se llama tradición, pero ¿te parece? Lo platicamos después de la pausa. Al final del camino, jerarquía, tradición. La furia española tiene su propia tradición, su propio estilo, su propia personalidad. Ya no digo Brasil, que ha recuperado con TT no solamente su juego bonito, sino que juego bonito, eficaz, matador, como le llaman los killers, ¿no? No tuvo problema. Le lesionaron a Dani Alves, que todos estaríamos vestidos de negro, de luto, porque nos lesionaron uno de esos. Ya puso otro y le dijo a Rafinha, si a lo mejor, si tú puede que quizá me convenzas, vas tú. Y si no, hay otros dos, tal cual. Nosotros en México, cada
cada cuatrienio, cada técnico que llega quiere imponer un estilo. Y la verdad, en idiosincrasia, en fortaleza física, en condición genética, somos los mismos. No cada ciclo mundialista tenemos diferencias. Y sin embargo, siempre encontramos a quien invente el hilo negro. Hoy, las rotaciones del señor Osorio, el empuje, el pundonor, el estilo, la fuerza de Miguel Herrera, el todos corren para adelante y todos corren para atrás y todos salen a defender de Manolo Lapuente y todos salen, ya no tanto a atacar, de Manolo Lapuente, ¿no? El estilo del pressing de Miguel Mejía Barón. Siempre estamos encontrándonos con un estilo. Ese sería uno de nuestros grandes problemas. Yo creo que sí, es indiscutible. A mí me parece que el que más se acercó a explotar las características del futbolista mexicano es Ricardo Antonio Lavolpe. Yo creo que entendió que la dinámica, la picardía del futbolista mexicano es lo que puede sacar adelante un partido. Igual, me podrías decir, pero no pasó nada, se quedó en el cuarto partido igual que todos. Sí, pero ¿de qué manera te eliminaron en el 2002 y en el 2010 con Aguirre? ¿De qué manera te eliminaron en el 94 o en el 98? Si hablamos de quedarse, suena muy perdedor esto, perdón, pero si nos quedamos, ¿de qué manera te gustó cómo te eliminaron más? Pues me quedo con la de Ricardo Antonio Lavolpe frente a Argentina, por lo menos nos fuimos a los tiempos extras, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en esto? Que cada Sí, quien claro. quiere inventar. Porque puedes decir, Alemania se va reinventando, pero siempre con un perfil, siempre con un estilo de juego que tiene la selección mayor y tienen todas las que vienen. Que por cierto a Joaquim Low lo renovaron, él había renunciado en el 2014, está renovado para el ciclo Qatar. Y ahí es donde él va a decidir si se Y queda fue o no. auxiliar de Klinsmann. Fue Es auxiliar de- decir, sí. imagínate el proceso Todo lo que que tiene trae. en selección, Bueno, claro. por Y ahí- esos procesos aquí no existen, ¿eh? No existe. no. Y ya no digo el que tengas al auxiliar, el que tengamos un estilo definido que lo llegó a tener, no sé, el Pumas, por ejemplo, cuando tú dices la cantera de Pumas, Pumas traía un estilo, el del ingeniero Aguilar Álvarez, que no era técnico, pero que sabía qué pedirle a cada técnico, ¿no? Gran ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez. Y por eso la selección de México 86 jugó tan bonito. A todos nos convencía cómo jugaba esa selección. Y la del 94, que era la base Puma, era una base no solamente de velocidad, de dinamismo y de pundonor, sino de una calidad de juego importante que nos hizo pensar que se pudo haber logrado algo más. Ahora, también hay que ser sinceros. Hasta que se hizo ese corte de cabello el cadáver. Bueno, sí, Valdés, ahí ya se acabó. Ese no era el estilo Puma. La selección alemana también tuvo que evolucionar. Claro. ¿Recuerdas aquella Alemania dura, férrea, de hombres espigados, fuertes, de balones al centro? De México 86 y de Italia 90. La actual Alemania no se parece en absoluto porque ha cambiado la manera de entrenamiento, la genética de los propios jugadores, el dinamismo, la velocidad. Tú ves a un Julian Draxler con una estatura fenomenal manejando la pelota como si fuera un chaparrito mediocampista mexicano Sí, de una Armando, manera pero sensacional. se han adaptado Ha muy evolucionado. bien. Se han adaptado muy bien a esa evolución. O sea, realmente dices, y estoy de acuerdo contigo, ¿sí? No es la misma Alemania que estamos viendo ahorita que veíamos hace 4 o 5 mundiales. La mentalidad sigue siendo la misma, la ganadora. Sí. Pero se han adaptado muy bien a esta evolución que ha tenido el fútbol y por algo Alemania es campeón de la Copa Confederaciones, es campeón del mundo y tiene futbolistas que van a dar más todavía, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, llega Jürgen Klinsmann a romper esa inercia, parece que funciona y echa a perder todo el sistema que tenía el equipo de Estados Unidos, que era un sistema que ya había conquistado CONCACAF y ya había calificado, ya era un seguro en el Mundial. Y entonces no solamente es privativo de México, sino de los que los americanos dirían los wannabe, ¿no? Los que queremos ser el quinto partido, pues tráete a Osorio, ¿no? Y ellos queremos ser, pues tráete a Jürgen Klinsmann que la hizo con Alemania. Y hoy el equipo de Estados Unidos sufre estas consecuencias, que es privativo quizá de toda Latinoamérica, menos Brasil, sí. Porque el que pecaría de lo contrario es quien sea, el entrenador argentino, hoy le toca a Sampaoli, que venía a triunfar con la selección chilena, pero hubo 3 entrenadores argentinos con todo ese talento y con todos esos millones individuales, 3 que no pudieron calificar más que de lágrima. Sí, totalmente. Yo creo que hay situaciones realmente difíciles, muy complicadas, porque de repente
vemos que una selección mexicana que trata de, como ya bien lo mencionabas, de buscar un estilo, y el técnico que viene es el que le impone el estilo, y se hace esto una ensalada de estilos, y ya estamos hablando de que Matías Almeida podría ser el próximo técnico de la selección mexicana. ¿En qué nos estamos basando? ¿Qué estudio se hace para poder decidir quién es el técnico siguiente de la selección mexicana? Normalmente, ¿sabes con qué nos hemos ido? Con el del momento, con el que se pone de moda. Ahí sí nos vamos con el del momento, pero a la hora de seleccionar jugadores, no le importa a nadie que tenga que ver con la selección el torneo inmediato anterior a esta Copa del Mundo. ¿Qué jugadores son los que están en su momento? Y se contradicen todos. Es un discurso político deportivo. No crean que nada más es en el deporte, no cree usted que en otro lado, donde te prometen y te prometen y te prometen y te dicen los cambios y todo, y a la hora caemos en la misma, ¿no? Exactamente, Sí. y va a suceder creo que exactamente lo mismo. De los modelos que se están manejando actualmente en Latinoamérica, Europa es otra cosa, se cuece aparte y ni podemos hablar ni de África ni de Asia porque tampoco marcan la pauta, pero sí en Latinoamérica, Néstor Pekerman ha sabido mantenerse como estratega de la selección colombiana y ha sabido respetar el estilo del fútbol colombiano. Pero perdón, pero ve el talento que tiene el equipo colombiano. O sea, con ese talento estás desechando. Estoy de acuerdo contigo. José Pekerman, alguna vez, director técnico de la selección argentina, cuando venían esos partidos tan cerrados, yo tuve oportunidad de platicar con él, un caballero, y me acuerdo que me dice, le dije, oye, partido, ahora vamos a platicar de fútbol, señor Pekerman, ¿me das 3 minutos? Sí, cómo no. Empezamos a platicar y le empezó no, pues México es un equipo que va avanzando, o sea, ya nos está dando por nuestro lado. Yo empecé a respirar así. Ya está, ahora sí nos está reconociendo. Solo que cada vez que enfrentan a Argentina, nosotros ganamos, ¿no? Así o sea, es. tómala. Sí. Efectivamente, o sea, sí, y lo mismo dice Joaquín Lobo, el equipo mexicano de mucho cuidado, ya está mejorando, y en confederaciones yo lo vi, sí, después que le metiste 3, ya lo viste, ¿no? Pero ya lo tenías controlado. Y sabía él que no le iban a meter ninguno en esas circunstancias. Eso pasa con nosotros. No es que el cuarto o el quinto partido, probablemente nos quedemos en etapa de grupos. Es qué personalidad y qué sensación. La personalidad para mí es cuando tú ves un equipo en la cancha, como veías el de Francia 98, como veías el de Aguirre, el de Aguirre contra Italia. Tú puedes escoger, dices, este te da sensación de algo que puede hacer. O sufres desde el momento del silbatazo inicial. Oye, mencionaste a Pekerman. Pekerman también tuvo un paso por el fútbol mexicano con Tigres y Toluca. Pizzi, por ejemplo, dirigió al León y de repente decidimos por Juan Carlos Osorio, que nada más había dirigido tímidamente al Puebla en algún momento. Efectivamente. Y Pekerman, pues era idóneo, no sé dónde estaba Pekerman, pero si le pagaste una lana al Sao Paulo, porque eso es real, ¿eh? ¿Usted cree que el señor Osorio vino porque qué bárbaro los mariachis, cómo me gustan ir a Garibaldi y qué buenas son las enchiladas? No. El señor vino porque se le pagó una compensación al Sao Paulo, es decir, se lo bajaron. Sí. Ahí estuvo. Y efectivamente Pekerman, Pizzi, tantos, bueno, el loco Bielsa, que era imposible traerlo, pero porque te deja abandonado, por ahí sería. Sí, eso los extranjeros. Pero al final de cuentas no es lo que quisiéramos, sino lo que hay. Y en esta forma para cerrar con lo que hay, ¿qué sería? A mí no me gusta pronosticar, pero vamos a competir en este grupo de iguales para sacar el segundo lugar. Sí, yo creo que la selección mexicana tiene el talento, tiene la capacidad, lo que no tiene es un proyecto de juego definido y es ahí donde siento que se podría escapar incluso la calificación a la siguiente fase. Pero la calidad de los jugadores y la realidad del balompié mexicano está donde debe de estar y debe de reflejarlo así en el terreno de juego. Me parece que la selección mexicana tiene una muy buena generación, a pesar de que ha sido la generación con peores resultados desde que empezamos nuestra historia en los mundiales de Estados Unidos para acá, porque llegó incluso esta generación dorada a no calificar vía CONCACAF a la pasada Copa del Mundo. No calificó la generación dorada. Es la generación brillante, la generación que esperábamos mucho, porque fue un proceso completo, que empezó con Jesús Ramírez, que estrenó película y todo esto, la motivación, y que es muy lo suyo, pero que al final del camino sub significa sub. Ya cuando llegas a enfrentarte a todos con todos, ya cambian las cosas, que es lo que ha ocurrido. Sí. Y tú verías, dando un giro
Tú verías en este tema, yo no me veo derrotista al decir vamos a pelear por el segundo lugar, porque si no es Alemania es Suecia, Mira, y si no es Suecia es Corea. Yo te soy sincero, perdón, pero yo no estoy tan optimista. Yo no estoy tan optimista porque siento que ¿cuánto tiempo necesita un jugador que estaba lesionado para alcanzar su top máximo de nivel de juego? Pues la verdad es que necesita por lo menos unos 4 o 5 partidos. Yo creo que ahorita Osorio va a pagar el haber convocado tantos jugadores lesionados. Y un punto que para mí se me hace importantísimo es que un hombre fundamental como es Andrés Guardado, pues no solamente se está recuperando. A eso voy. Y no son robots que tienes que quitarle un tornillo y ponerle otro. Y está usando una pieza fundamental, ¿no? Así es. Una pieza básica, no solamente en el terreno de juego, sino también en tema de liderazgo, porque entre Rafael Márquez y Andrés Guardado soportan precisamente a todo el equipo mexicano en ese tema, en el tema mental. Si México puede lograr avanzar a una siguiente ronda, estos dos jugadores tienen que ser fundamentales. El resto simplemente son acompañantes, porque también en las grandes selecciones o en cualquier equipo del mundo están los líderes y los que vienen por detrás. Y si tus dos líderes no están en las mejores condiciones, digo, pues ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos aspirando, no? Pues bueno, yo por eso insisto, no estoy tan optimista. No, yo pues soy optimista de nacimiento, pero no, o sea, eso que dicen es que vamos a pelear. No, el primero esto es paso por paso. Primero es Alemania y cómo nos va. Solo que hay que recordar que si alguien está consciente de lo que tiene que hacer para no enfrentar a Brasil hasta la final, es Joachim Löw y Alemania. Calificando en la primera posición, si tú haces tus componendas y todo es conforme a la quiniela, es decir, todo va con la lógica, Alemania, Brasil, sería Alemania por acá, Brasil por ahí enfrentaría a España, se harían pedazos y entonces Alemania los espera. Ese es el diseño de la teoría de esta Copa del Mundo. Tenemos una pausa. Regresamos. Cuando decimos la parte mental, hay que trabajar la parte mental. Yo diría que una de las partes mentales importantes de esta Copa del Mundo para nuestra selección es la individual hacia el objetivo de cada uno. Varios de nuestros jugadores, de los más importantes, este es su último mundial. Es el último mundial. Quizá Memo Ochoa no, pero Andrés Guardado, jugadores clave de un grupo que, analizándolo fríamente, no tiene líderes. No contamos con los líderes en la cancha del 98 que nos sobraban. De repente tú dices, bueno, estaba Jorge Campos, pero también estaba Ricardo Peláez. Una anécdota de Manolo Lapuente es que se los lleva a jugar, lleva al equipo mexicano a un castillo, ¿te acordarás ahí? Claro. A las afueras de París. No había ni una tienda de conveniencia para ir a comprarte un refresco. No había nada. Y allí estaba el equipo mexicano. Y tenía campo de golf. Entonces yo le pregunté después a Manolo, oye Manolo, pues aquí el campo, claro, pues tú con la maña porque te gusta jugar golf. Dice, pregúntale a Jorge Campos dónde aprendió a jugar. La broma, y dice, ¿y tú sabes por qué? Porque los jugadores que yo consideraba los líderes del grupo, me los llevaba a que me acompañaran a jugar y empezaran a pegarle. Y ahí platicábamos. Yo recuerdo que a mí me tocó Mundial de México 86 cubrir la sede Querétaro. Ustedes se acordarán que Querétaro era una sede, no se movían casi los equipos. Y me tocó Alemania. Y Alemania terminaba, el entrenador Franz Beckenbauer terminaba el partido y le llamaba a Harald Schumacher, el portero, y a Karl-Heinz Rummenigge, y se iban a la media cancha y se sentaban en unos balones y se quedaban a platicar mientras los demás jugadores se quitaban los vendajes, se cambiaban, se refrescaban un poco y nosotros, los periodistas o los reporteros, estábamos levantando nuestras notas en el tiempo que nos permitían. Es decir, el diálogo del técnico con los líderes es muy importante. Y esta selección, tú mencionaste a Guardado, se menciona a Rafa Márquez, que yo estoy seguro que va a echar más gritos desde la banca como auxiliar que dentro de la cancha, pero no es una generación de liderazgos como aquella del 98, como la del 94, no se diga, con la misma del 2002. Sí. Es decir, ese es para mí uno de los grandes vacíos, ¿no? Mira, bueno, nada más recordar que en el 7-0 famoso de Chile a México, Márquez estaba en la banca. Márquez estaba en la banca. Bueno, mencionaste a Jesús Ramírez hace rato. Estamos hablando de que esta generación que hoy mencionas es la de el cambio tal vez, Correcto. la que cambió el chip,
la que logró el título en Perú en el 2005 y decías, bueno, ya viene el cambio generacional, ya viene esta camada de futbolistas y mencionas que no hay líderes. Yo debería pensar que Vela tendría que ser líder, que Moreno tendría que ser líder, que Giovanni tendría que ser líder, ¿no? Que jugadores que lograron ese título mundial con la selección dirigida por Jesús Ramírez, pues tendrían prácticamente todos que ser con ese liderazgo que aprendieron, ¿no? Yo te pregunto, tú estás en un partido muy tenso, nos va ganando Alemania 2-0 en el primer tiempo, pero vimos que el error había sido de un defensa o una tal, y llega Carlos Vela a arengar al grupo, y yo, si a mí me empieza a decir, oye, espérate, el mundial pasado tú no quisiste ir, entonces no, a mí no me vengas, o sea, se acabó ese líder. Así es. Giovanni y Jonathan, pues entre que estaban, o sea, no hay un liderazgo del tamaño de Andrés Guardado, no existe. Héctor Moreno no es, con liderazgo se nace, no se hace. Y esta selección le falta eso, probablemente porque se desarrollaron en paquete o con la comodidad de alguna forma, aunque cada uno ha hecho grandes cosas. Pero yo iría, más allá del liderazgo, yo iría con que termine el ciclo mundialista. Yo te diría que del 60 o 70% de la base de nuestra selección de los últimos 2 mundiales. Y ojalá que así sea, porque si no esto se va a volver todavía una bola de nieve que va a ser imposible de detener. Antes recuerdo que decían, es que está secuestrada la selección mexicana por un grupo de jugadores, los de Atlas como base, ¿no? Si no hay ese cambio generacional, quiere decir entonces que no estamos avanzando. De entrada, el hecho de que tengamos la convocatoria de Rafael Márquez a los 39 años, a mí se me hace una exageración. Era mejor para mí llevarlo como parte del cuerpo técnico, ¿no? Pero esta generación ganó aquel Mundial del 2005 y lo dicen los que los enfrentaron porque tuvo una gran ventaja como la selección del 2011, que tuvieron un año jugando más de 70 partidos y ninguna selección juvenil que participó en esa Copa del Mundo tuvo tantos partidos y por eso se maquilla de que era una generación dorada, una generación que aprovechó todo el trabajo y la planeación que hubo previa y que estuvo muy bien porque el resultado fue positivo, pero también hay que destacar que gracias a esa enorme etapa de partidos de preparación llegó un equipo realmente sólido, muy bien trabajado, muy bien conjuntado y que sabían a lo que jugaban. Entonces, no podemos decir que por el hecho de que hayan sido campeones en el 2005, y no quiero demeritarlo, porque también no es nada fácil ser campeón del mundo en cualquier categoría, no quiere decir que hayan surgido jugadores que te iban a resolver la problemática de una Copa del Mundo, hablando ya de selecciones absolutas. Ahora, yo iría un poco más para allá, Chava. Sería, así como cada uno de los jugadores tiene su propio proyecto, el que es su primer mundial, que son los menos, el que son su segundo, tercero y hasta cuarto mundial, que son los más, el técnico ya tiene su proyecto también amarrado para después del mundial. Claro. Es decir, se acaba y se va. Sí. Ahora, ¿qué tanto afecta esta parte? ¿Tú cómo lo verías? Más el cambio de Decio de María, pues ni siquiera lágrimas, ¿no? Se va a ir en Rusia, agarra su portafolio, se va a las Islas Canarias a pasarse 2 meses o donde él quiera, y entra John de Luisa. ¿Qué tanto afecta a todo el sistema del fútbol mexicano previo a la Copa del Mundo el que cada uno ya trae? Totalmente. Como los clavadistas, como Paola Espinosa, la campeonísima Paola Espinosa, ya está perfilando su entrada a la alberca. Mira, yo quisiera ver el 5.º partido de la Copa del Mundo y México jugando contra quien tú quieras el 5.º partido. Pero yo creo que este mensaje del propio Decio de yo me voy, ahí les dejo a John de Luisa y todo esto que se ha venido comentando y el propio técnico que según le habían ofrecido ya una renovación de contrato quién sabe cuántos meses antes de la Copa del Mundo y él dice no, porque yo quiero dirigir a un club y yo estoy apuntándole a la Liga Premier de Inglaterra, etcétera. Me parece que el mensaje no es del todo positivo, como que todos están pensando ya que termine el Mundial y vámonos. Yo hubiera preferido realmente pues una eliminatoria sufrida como siempre, pero un mundial exitoso y no llego caminando, pero no hago nada en la Copa del Mundo. Entonces, ¿de qué sirvió? No sirvió de nada, ¿eh? Y aunando más a lo que dice Armando en relación a los partidos, teníamos esa ventaja, que lo comentábamos en el bloque anterior, la ventaja de contar con tantos partidos moleros, si tú quieres, pero era el mismo grupo más 2 o 3 europeos. Hoy, estar en Europa y ya vimos que también estar en la MLS es muy por encima para ver, así por arriba del hombro, para hacer a un lado a cualquier jugador de la Liga MX. Sí, sí. Pero también en Europa hay malos jugadores, ¿eh?
Y hay muchos muy malos jugadores, hablando en todas las ligas, no solamente de jugadores mexicanos que ni siquiera son promedio. Hay algunos jugadores lamentablemente mexicanos que pueden ser exitosos en sus clubes, pero la casaca nacional pesa muchísimo. A mí no se me quita de la mente los enormes errores de Miguel Ayun. Era un títere, lo hicieron como quisieron en ese torneo. Miguel Ayun y Diego Reyes no pudieron contra los holandeses, al grado de que Rafael Márquez tuvo que cerrar a Arjen Robben y cometer el famoso penal, o no era penal, porque Rafael Márquez no solamente tenía que cubrir su posición, sino todo ese sector de la izquierda donde entró Robben las veces que quiso, porque nunca ni Layún ni Diego Reyes tuvieron la capacidad de detenerlos, y no han evolucionado en ese sentido, y se volvió a reflejar en la Copa de las Confederaciones. Yo lo que yo quiero ver no es un quinto partido, yo quiero ver un proyecto serio que nos haga pensar y sentir que verdaderamente estamos dando pasos hacia adelante, no solamente exportando jugadores hacia el viejo continente, Alfredo. Tomando en cuenta que eso es lo que hay, tomando en cuenta que es en lo que hay y que es en donde estamos, volvemos a lo mismo. Nos toca enfrentar el peor de los escenarios en el primer partido. Si tú ves a muchos otros, sus primeros de los llamados favoritos, bueno, Alemania ha de decir no lo mismo porque México tiene de alguna manera un lugar más respetable, tiene partidos más cómodos, incluso la misma Rusia. Hay un partido que yo creo que puede ser considerado el peor partido en la historia de todos los mundiales, que es el de Marruecos-Irak, ¿no? Y que por cierto me toca ir a verlo. No encuentro históricamente otro partido menos atractivo que ese, pero le tocó a Rusia. Claro. Bueno, si me dices que México va a enfrentar a Alemania en primer partido de Copa del Mundo, lo prefiero ahí que como tercer partido para jugarte la vida. Como si fuera contra Suecia, que es donde México se va a jugar prácticamente la vida. Pero creo que esa puede ser, perdón por la palabra, una ligera ventaja. Entiendo que no es ninguna ventaja poder enfrentar al campeón del mundo, pero es mejor al principio del Mundial que tienes 2 partidos más para reaccionar, que en el tercer partido te topes a Alemania ya más crecido y tal vez hasta necesitado, pues imagínate, va a ser mucho más peligroso Alemania en ese tercer partido, ¿no? Bueno, compañeros, se nos está terminando el tiempo. Algunas conclusiones de todo esto que hemos venido platicando. Aventamos ideas, comentamos, presentamos, pero ya con el escenario real. Ahí está el equipo. Olvídense de los que pudieron estar o no estar. Tampoco se quedaron estrellas en nuestro país. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos. Para mí, el gran rival sería esta parte de la mentalidad de a dónde vamos a ir después. Pero, a ver, Armando, tú cierras. Decirle a la gente que no se ilusione de más. Entiendo las campañas de aquellos que manejan este equipo tricolor para pensar que en esta ocasión sí vamos a llegar mucho más lejos, ¿no? La realidad de nuestra selección nacional, de nuestro fútbol, de nuestra liga es una, y se ha reflejado en todos y cada uno de los mundiales que ha disputado de Estados Unidos 94 hacia la fecha. Decirle a la gente que disfrute esta Copa del Mundo, porque disfrutarla siempre es bello, siempre es hermoso. Ustedes van a tener la oportunidad de estar allá en Rusia, disfrútenlo también, por cierto, pero decirle a la gente que nuestra realidad no va a estar más allá de un quinto partido en esta ocasión. Y no es ser pesimista, es simplemente decirle, esa es nuestra realidad por ahora. Armando, ¿dónde te firmo el cuarto partido, por favor, ¿no? Ahorita sí te lo firmaría, Chava. Simple y sencillamente que el aficionado tiene todo el derecho a ilusionarse, todo lo que quiera, festejar, apoyar a su selección, estar contentos. Muchas veces sí es más grande la felicidad. Yo siempre he dicho, si fuera por apoyo, ya tendríamos 3, 4 títulos de Copa del Mundo, tranquilamente, por el gran apoyo que hay del público mexicano. El técnico tiene todo el derecho en manejar a la selección como se le antoja, así ha sido en cada proceso mundialista, y ojalá que las fórmulas de Osorio y sus rotaciones terminen sorprendiendo y favoreciendo a la selección mexicana en esta próxima Copa del Mundo. Ay, y después de escuchar a Chava, diría yo, me has enviado un tanque de optimismo, pero bueno, a final de cuentas sí, y por supuesto los partidos que son en la mañana de México, en la mañana tarde de México, es decir, va a ser un mundial de oficina, un mundial de traslados, un mundial de por ahí, donde puedas encontrar y puedas ver un buen partido de fútbol. Pero al final de cuentas, bueno, lo que obtengamos, esa es la realidad de nuestro fútbol, vamos a verlo de esa manera. Yo insisto, la parte de los jugadores que cierran su ciclo, los jugadores que ya saben que no van a tener otro mundial, por cuestión de edad, que el tiempo no perdona a nadie, ni a Rafael Márquez, incluso a nuestro técnico nacional, que seguro va a estar recibiendo llamadas de su próximo trabajo. Todo eso, todos son ingredientes. La realidad se verá el domingo 17 de junio. Estaremos en el estadio de Moscú para ver a la selección mexicana ante Alemania. Ahí en la cancha, todo esto que platicamos
pues ya no cuenta. Cuenta lo que ellos hagan. Bueno, si Juan Carlos Osorio termina dirigiendo en la Liga Premier y es fichado por un buen club, quiere decir que le fue bien a México. No, bueno, me quedo con el optimismo de Chava Aguilera. Por eso vamos juntos a Rusia, Chava. Vámonos. Gracias y hasta la próxima. Buen viaje.